Ya. Y bueno, la respuesta a esta pregunta es bien sencilla porque se encuentra bien clara en el manual que Dios nos ha dado, la Biblia. Así que vamos a ver diferentes temas en el día de hoy. Primero, no sé si se lee de atrás, siempre tengo un problema aquí que habla un poco pequeño. Pero, ¿qué es el bautismo? Eh, También hablaremos de por qué bautizamos al cristiano. Eh, Hablaremos de cómo se recibe la salvación, razones incorrectas para bautizarse. ¿Qué instrucciones dejó el Señor Jesús en cuanto al bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo cristiano? ¿Y qué compromiso adquiero al ser bautizado? También, ¿cómo se practica el bautismo cristiano? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Sería el tema final. O sea, vamos a ver cómo el tiempo nos ayuda, pero primeramente, ¿qué es el bautismo? El bautismo es el acto en el cual una persona que ha recibido a Jesús como su Salvador reconoce públicamente que se ha convertido en un discípulo o discípula, o más bien seguidor o seguidora de Jesús. Así de simple. Esta persona que pasa por el bautismo reconoce públicamente de que ha sido un seguidor de Jesús. Y la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Y esta palabra viene de un origen que tiene que ver con cuando, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han usado WikiWiki? Los dominicanos saben que es lo que es WikiWiki. ¿Usted no sabe qué es WikiWiki? Ponerle la azul a los yo sé lo que es WikiWiki. Que diga la hermana aquí que me diga. O para cambiar, WikiWiki se usaba para uno cambiar. Para teñir la ropa, ¿verdad? De otro color. Sí, no jean, no, cualquier ropa, usted podía cambiarle el color. Es un asunto para eso. Pero bueno, de ahí viene también esa palabra que usted lo sumerge. Al bautizarse, el cristiano se sumerge visiblemente en Cristo y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esto quiere decir que cuando se bautiza, se identifica visiblemente con el Señor Jesús y con su iglesia. El ser bautizado en tiempos de la iglesia primitiva tenía un significado muy profundo, porque para muchos de ellos que se identificaban como cristianos significaba perder su vida. Hoy en día no vemos, por lo menos por esta zona donde nosotros vivimos, eh, que hay una persecución a la iglesia, que hay una persecución a una persona simplemente por decir que es cristiano, de manera que pierda su vida. Estoy hablando. Obviamente sí hay persecución de diferentes formas, por lo que creemos, pero hasta ahora no ha llegado el punto de la muerte. Pero a estas personas que se bautizaban, esto era lo que significaba para ellos. Ahora, ¿por qué razón perdón, bautizamos al cristiano? Vamos a ver si alguien me dice una razón por la cual nosotros bautizamos al cristiano. Vamos a hacerlo interactivo porque ustedes son más expertos que yo en el tema. Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede estar en el reino de Dios. No, pero el bautismo, estamos hablando del bautismo, no de la salvación en sí, pero una razón por la cual nosotros nos bautizamos. Es como un testimonio, ¿no? Judy dice que es un testimonio, ok. Nina dice confirmación. ¿Quién más? ¿Alguien tiene otra cosa? Sergio. Yo puedo decir lo que dijo el Señor Jesucristo a Juan el Bautista. Conviene que me bautice para testimonio de los demás. Ok. ¿Alguien más tiene otra cosa? ¿No? Bueno. Es una confirmación ya del paso que usted dio a hacer. Son creo que todas válidas o mayormente válidas. Pero estamos faltando unas que son muy importantes. La primera es, y Sergio más o menos ahí dio de ese ejemplo, es que Jesús mismo se bautizó dejándonos un ejemplo, ¿verdad? Si nosotros buscamos en Mateo capítulo 3:13, ahí está la historia de como el hermano Sergio decía, de que Jesús mismo se bautizó. Y Juan le dice, no, pero espérate, bautízame tú a mí porque tú eres el duro. Y dice, no, espérate, vamos a dejarlo así. Dice que aquí, versículo 3:13, que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Entonces Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Jesús fue bautizado y sabemos lo que ocurrió, que el cielo fue abierto y baja una paloma del cielo y una voz que se oye audiblemente
para todas las personas que estaban ahí como testimonio, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él lo oí. Pero este fue el caso de Jesús y él nos lo dejó a nosotros como ejemplo. Entonces, la primera razón que tengo aquí para nosotros ser bautizados y para nosotros practicar el bautismo es que Jesús mismo lo hizo. Y si él lo hizo, entonces nos está dejando a nosotros un ejemplo. En segundo lugar, Jesús y sus discípulos, o más bien los discípulos de Jesús, bautizaron a otros que creían. Y eso lo vemos en Juan 3, 23 al 26. Y si ven una cita y la encuentran primero que yo, pues amén. Y si yo la encontré primero, entonces le gané a ustedes. Entonces en Juan 3, capítulo 23 al 26, dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían a ser bautizados, porque Juan no había aún sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y eh, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo, refiriéndose a Jesús, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Verdad? Entonces, los discípulos de Jesús bautizaban a personas de manera que nos deja a nosotros otro ejemplo de por qué debemos ser bautizados. Ahora bien, yo creo que el ejemplo más contundente de por qué nosotros bautizamos a la persona hoy en día es la tercera que puse aquí. Es que, hermano, Jesús lo dejó como un mandato en los evangelios. Cuando Jesús da la gran comisión, ¿qué cosa incluye en la gran comisión? Primero, que vayan a predicar, ¿verdad? El evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? A toda la criatura. Y después que dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús lo deja como un mandato. Esto no es un asunto de una opción. Son pocas cosas de las que Jesús dijo que hay que hacer esto. Por ejemplo, Jesús estableció un mandato, que es la cena del Señor, que hagan esto en memoria de mí. Pero también Jesús dejó el mandato de que vayan a predicar el evangelio y que a esas personas que crean en Jesús, que le bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no solamente Jesús fue bautizado y él y sus discípulos bautizaban a otros, sino también que Jesús lo dejó como un mandato. En cuarto lugar, los apóstoles también continuaron bautizando. Podemos ver la historia en el libro de Hechos, en varias citas, donde los apóstoles, cuando creían, las personas eran bautizadas. ¿Cuál fue el ejemplo del eunuco? A ver, hermano Nina, que me diga ahí lo que pasó con el eunuco. Porque él le dijo Felipe. a Felipe que había agua, que impedía que él fuera bautizado. Exactamente, ¿verdad? Entonces, era algo que ocurría en el momento y así pasó de los apóstoles. El ejemplo de Cornelio también, ¿verdad? Creyó, él y toda su casa fueron bautizados. Ahora bien, como nosotros vemos aquí, los apóstoles siguieron bautizando, siguieron cumpliendo el mandato de Jesús. Ellos no solamente predicaban el evangelio, como dice Jesús, ¿verdad? Que vayan por todo el mundo y prediquen, sino también que enseñaban la necesidad de ser bautizados como parte de la obediencia a aquel que nos había enviado, en este caso Jesús, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en Hechos 2:41, si buscamos ahí rapidito, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, oiga bien. Entonces era algo que iba de la mano una cosa con la otra. Una persona creía en el evangelio y esa persona era bautizado. Y esto era algo muy común en la iglesia primitiva. Y ya mencionamos el ejemplo del etíope y otros creyentes que también se bautizaron. Ahora bien, los creyentes del Nuevo Testamento se bautizaban tan pronto se podía. No era un asunto que se esperaba, que había que coger una clase bíblica o que había que tener un tipo de experiencia o que había que tener, no. Simplemente creía y esa persona era automáticamente bautizado. Entonces esto deja sin duda que el ser bautizado es algo que es la voluntad del Señor para el creyente. Esto es algo que es un mandato del Señor que cada cristiano tiene que cumplir. Ahora bien, mucha gente tiene confusión de el bautismo y la salvación y piensan que hay una correlación entre una y la otra.
nosotros nos bautizamos al haber sido salvos, pero no es que nos bautizamos para ser salvos. Vamos a aclarar eso bien claro. Ahora bien, como decíamos, ¿es el bautismo necesario para la salvación? Vamos a ver si quién me lo refuta, lo defiende. A ver qué piensan ahí los hermanos. ¿Por qué? Porque para la salvación hay que creer, confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor. Ok, pero alguien puede decir, bueno, Si es necesario el bautismo, porque si uno no se bautiza no puede tomar la comunión. ok. ¿Alguien más? Vamos a ver. Está buena ahí la cosa. Nina dice que no, la hermana de él dice que sí. Vamos a ver. Yo digo que sí, Dice que sí, que sí es necesario para es la necesario para la salvación. salvación. Ok. O sea, el bautismo es necesario para la salvación. Eso es lo que está diciendo Sergio y Adela. Nina está diciendo otra cosa. A ver, hermano Leo, ¿qué dice hermano Leo? El bautismo es necesario para la salvación. Sí, ok. Vamos a ver, espérate, ya tú diste tu opinión. Ahí vamos. ¿Quién más? Bien, Judy dice que no, que el bautismo no es necesario para la salvación. ¿Por qué? Como Nina dijo, tú aceptas al Señor en tu corazón para tu salvación, pero el bautismo es para, como nos dijimos antes, como un testimonio de una confirmación de los demás, los demás hermanos, como un testimonio enfrente de la iglesia que tú puedes decir, ok, ahora estoy bautizado, estoy firme y Bien. quiero una relación con el Señor. Bueno, déjenme decirle que a pesar de que está un 3-2, ¿verdad? Porque Nina dijo algo, los menos están en lo correcto en este caso, de que el bautismo no es necesario para la salvación, y vamos a verlo bíblicamente hablando. En primer lugar, hermano, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Vamos a verlo poco a poco, ¿verdad? La Biblia es clara. Daniel, el versículo que él decía era Efesios 2:8 y 9, un versículo bien conocido. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces ahí vamos lo primero, ¿verdad? Que por gracia nosotros somos salvos. ¿Qué es la gracia? Vamos a ver, alguien que me diga qué es la gracia. Estamos interactivos hoy. La bondad del Señor. Ok. En otras palabras, la gracia es un regalo inmerecido. Nosotros no merecemos ser salvos porque nosotros simplemente somos personas que de continuo hacemos mal. Dios sabía nuestra condición de pecadores, Dios sabía lo que íbamos a hacer, pero Él decidió darnos el regalo de la salvación, no porque lo hayamos merecido, no por algo que nosotros hubiésemos podido haber hecho, sino más bien porque Él así lo quiso. Esa es la gracia. Y la Biblia dice, Pablo lo dice en Efesios 2:8 y 9, que entonces es por gracia, para que nadie diga, yo me la gané. Los testigos de Jehová hoy en día, por ejemplo, piensan de que no puede ser que sea tan fácil la salvación y que nosotros la recibamos solamente por gracia, y por esa razón ellos predican día y noche buscando la forma de agradar a Dios para salvación. Las obras son buenas, es correcto y es un mandato del Señor de que nosotros vayamos a predicar y que hagamos cosas, pero ninguna de esas cosas nos da la salvación. Piénsalo de esta manera. Dijimos, ¿verdad? Que no es por obra. No es algo que nosotros tampoco podemos comprar con dinero. La Iglesia Católica hace muchísimos años, en los 1500, creían en las indulgencias, de que usted podía entonces, ¿cómo se dice? Comprar su salvación, ¿verdad? Usted podía comprar su salvación con dinero. Bien, entonces la salvación, bueno, antes de llegar ahí, vamos a hablar un poquito más de la salvación. Si hay algo que yo puedo hacer como persona para ganarme la salvación, entonces ya no es por gracia, ahora es por obra, porque tengo que hacer algo. Y eso incluye el bautismo mismo. O sea, si yo tengo que esperar la salvación, perdón, si tengo que esperar el bautismo de que alguien, que el hermano Sergio dijo que hoy vamos a hacer bautismo para yo ser salvo, entonces estamos poniendo la salvación no en la sangre de Jesús, sino la estamos poniendo en la voluntad del hermano Sergio, Nina, que digan que cuándo van a hacer un bautismo, ¿verdad? O quien sea. Si yo tuviera que hacer algo yo, para yo poder ser salvo, entonces ya no es por gracia, ahora se requiere algo que yo haga. Ya estamos diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente, ya estamos diciendo que la sangre de Jesús no nos limpia de todo pecado. Hay más de 150 versículos en el Nuevo Testamento
que apoyan la doctrina de que la salvación es solamente y única y exclusivamente por gracia, que nosotros no tenemos que hacer nada para la salvación. Ahora bien, ¿dónde ocurren los problemas de confusión con el bautismo y la salvación? Aquí yo digo que el bautismo no da la salvación, sino más bien que solamente aceptando el regalo que Dios nos da, según Juan 3:16, ¿verdad? Que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿sabe? No dice para todo aquel que en él cree y se bautice, no se pierda. Solamente aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo de Dios para con el hombre da la salvación. Ahora bien, ¿dónde están los versículos que traen confusión a mucha gente? En cuanto a... Yo tengo uno. Ok, tráigalo. Traen confusión aún hasta el creyente. Mateo 16. Ese. Romanos 6:4. Ok, léalo. Dice, mediante el bautismo dejamos atrás, no, ¿cómo dice? Bueno, no, aquí está disfrazado con explicación, pero Dice, ¿cómo dice? porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Sí. Y este versículo, muy bueno que lo menciona, pero vamos a tratarlo más adelante también. Se refiere a nuestra posición en Cristo, de que nosotros ahora estamos muertos al mundo y en vida nueva en Cristo, pero no específicamente la salvación. Yo creo que hay uno más claro que puede causar confusión a las personas en cuanto a la salvación. Incluso recientemente tuve una discusión el domingo pasado con alguien, el sábado pasado, de este versículo, ¿verdad? Oiga lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante. Vamos a leer el 15 al 16. ¿Lo tienen? Si lo tienen, dígame. Marcos 16. Marcos 16, versículo 15 y 16. Ya Nina lo tiene. Yo también. Ok, yo lo voy a leer. Entonces, Marcos 16, 15 y 16. Dice así, Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora escuchen bien la confusión. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está el versículo que ha traído mayor confusión en este tema, porque la gente dice, oh, ahí está, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo dice así mismo, la Biblia lo dice. No contradice. Vamos a ver, y vamos a ver la explicación. No contradice, pero sí contradice un poco. Mire, No, no contradice. Ahora, yo le voy a explicar la confusión, pero vamos a ver. Dice 16. El que creyere y fuere bautizado, hay una coma. Sí. Hay pausa, hay que pensarlo, será salvo. Aquí el contexto es que hay que creer primero. Hay que creer primero. Ese es el contexto. Sí. Creyendo, vamos a tener la salvación. Pero la obediencia está en el bautismo. Si la realidad mía es que la salvación está en mí por gracia, o sea, Dios la puso ahí como la luz, como el sol, como el frío, el calor, Dios puso la salvación. De esa manera está la salvación. Por eso él dice que murió por todos. Ahí están incluidos otra confusión. Murió por todos, pero no todos somos salvos. Bueno, pero el punto que estamos intentando explicar es de que se dice que si la salvación es requerida, que si el bautismo es requerido para la salvación. La confusión aquí en este versículo es que la gente normalmente, lo hacemos todos, a veces leemos y no queremos leer el contexto entero de lo que se está diciendo y también el contexto de lo que se explica a través de todo el Nuevo Testamento en cuanto a la salvación. Vamos a leerlo una vez detalladamente. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, oiga lo que dice, que aquí queda la explicación súper clara. Óigalo ahí. Más, dice el versículo 16, el que no creyere, ¿qué pasará? Condenado. ¿Usted lo entendió? Vamos a leerlo otra vez. Más, el que no creyere será condenado. No dice el que no creyere y fuera bautizado. No dice el que no fuera bautizado será condenado. Condenado será ¿quién? ¿Quién que no será condenado? El que no cree. El que no cree.
no el que no se bautiza. ¿Ve? Entonces, el bautismo era algo, como le decía al principio, que ocurría justamente al momento de la conversión. Ahí está el caso del eunuco, por ejemplo, que el hombre creyó, oh, aquí hay agua que impide que lo bauticen. Bueno, lo bautizan. Usted el ejemplo en Hechos 2:41, que dice que a la iglesia se añadían y 3,000 personas creyeron, 3,000 personas se bautizaron. Ahora, es el bautismo la salvación, es el bautismo lo que quita la condenación del hombre. No, y ahí es que vamos a explicarlo con diferentes puntos, ¿verdad? Primero, ya les dije de lo que habla en 150 versículos más acerca de la doctrina de la salvación simplemente por la gracia. Explicamos también de que si fuera entonces el bautismo lo que me diera salvación, ya no fuera por gracia, sino por obra. ¿Sabe? Dependiera de que yo me fuera bautizado para entonces recibir la salvación. Y en tercer lugar, bueno, hay muchísimos ejemplos. A todas las personas que Jesús sanaba, antes de él sanar lo que hace, ¿y qué era lo que le decía? La mujer del flujo de sangre, ¿qué fue lo que pasó con ella? Cuando ella creyó, vete y tu fe te ha salvado. Jesús la salvó. Él le dijo, vamos a bautizarte primero y tú vas a ser salva. El hombre paralítico que entraron por el techo, cuando vio la fe, dijo, wow, tu fe te ha salvado. ¿Qué ocurrió con el hombre ladrón en la cruz al lado de Jesús? Él le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino ahí. Y el Señor le dijo, así está bien, cuando tú te bautices, entonces tú vas a ser salvo. Simplemente el hombre creyó, como dice Judith, él creyó en Jesús. No dijo una oración especial, no dijo una palabra mágica, nunca fue a la iglesia, nunca se bautizó, nunca hizo nada, simplemente creyó, porque la salvación desde el principio, como Dios la diseñó, era un asunto de fe. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna se recibe, la salvación se recibe por creer en Jesús, simplemente, nada más. No yendo a la iglesia, no bautizándose, ni nada por el estilo. Ahora bien, ¿le quita eso importancia al bautismo? No, el bautismo todavía es un mandato del Señor y Él quiere de que cada persona en realidad sea bautizado. Es un mandato del Señor Jesús, el que nosotros todos seamos bautizados, pero no es un requisito para la salvación. Eso es algo que tenemos que tener claro, hermano y hermana, que el bautismo, a pesar de que tenga su importancia, no es un requisito para la salvación. La hermana de la mencionó algo hace un rato, que en realidad eso es algo que es costumbre de las iglesias y está correcto de que cada iglesia tenga sus costumbres, sus reglas locales, pero tampoco era un requisito, digamos, en el tiempo de la iglesia primitiva, decir, oh, si tú no eres bautizado, tú no puedes participar de la cena, o si tú no eres bautizado, tú no puedes participar de tal cosa. No, esas son cosas que se han puesto como reglas en las iglesias locales y está bien cada iglesia que tenga sus reglas, ¿verdad? Porque hay mucha gente sin vergüenza, por ejemplo, que ha llegado y dice, así yo me convertí con razones incorrectas. Entonces, lo hacen así, de una manera que la persona ya haya dado testimonio público en su vida, y entonces ponen eso de requisito antes de que le den servicio a la iglesia, antes de que pueda la persona pararse en el púlpito, antes de que la persona pueda, digamos, tomar parte de la cena. Pero hay muchas iglesias de las cuales no hay requerimiento de bautismo antes de poder tomar la cena del Señor, sino simplemente requerimiento de creencia en Jesús. Pero la iglesia nuestra, perdón, claro, sí. La iglesia nuestra le da clase y lo pone a prueba a ver si está listo para bautizarse. Y si no, sigue estudiando y después viene. Así mismo, así yo tuve que coger como un año de clase. En realidad, era algo parte del programa que tenían en la Iglesia Templológica de República Dominicana. Ajá. Pero en realidad, bíblicamente hablando, no está incorrecto de que una persona se bautice justo en el momento. Ajá. Incluso yo diría que es antibíblico requerir una cosa antes de poder bautizarlo. Si la persona así lo desea, como fue el caso del eunuco, que dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fue bautizado. Diga, hermano mío. Hermano, con tal que te diga, yo lo hice. Yo tengo ¿Hizo su curso? Sí, vale, yo aquí. Todo lo que significa bautismo. Hermano Nina. Y que en el versículo que tú citaste, dice más para abajo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Sí. Eso es una de las partes
que debemos de tener en cuenta en cuanto al bautismo. Si tú tocaste nuestro país, yo recuerdo que a mí me rechazaron 2 veces los ancianos de la iglesia, porque sabe como tú dijiste ahorita, cada iglesia local tiene su regla. Los ancianos de la congregación fueron e indagan al sector cómo esa persona y preguntan a él, mira, ¿tú conoces a fulano? Sí. Oh, ¿cómo es? No, mira, esa persona era así, pero está yendo a la iglesia, ya ha cambiado. O sea, para ver qué testimonio está dando a nivel del sector. Entonces eso hace que los ancianos digan, bueno, ha crecido espiritualmente y está buscando del Señor. Esa es la parte que... Sí, y creo que también en muchas de las ocasiones es que quieren ellos evitar que haya gente con motivo incorrecto para el bautismo, que es lo que tenemos aquí siguiente presentación, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene motivos incorrectos. Por ejemplo, uno de ellos es, me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación. Lo he visto yo muchísimas veces, yo he dado clases de bautismo en mi iglesia por años, y gente, sí, porque ahora yo, ¿sabes? Cuando yo me bautice, entonces ahí yo estoy más seguro. No, el bautismo no debe darte más seguridad de la salvación, porque el bautismo no salva, como lo hemos visto. Hay gente que dice, bueno, me voy a bautizar para recibir el Espíritu Santo. Lo vemos muchísimo en el pentecostalismo, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de requisitos, pero la Biblia dice en Romanos 8:9, bueno, y en Efesios 1:13, que dice, ¿verdad? Efesios 1:13, versículo bien conocido, que con el cual fuiste sellado, ¿verdad? Míralo aquí, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y escuche bien, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo creído en él, dice Efesios 1:13. Lo mismo Romanos 8:9, así lo indica, ¿sabes? Creer en Jesús es que no solamente nos da la salvación, sino también que Dios nos sella, nos hace parte de su familia, nos convierte a nosotros en hijos de Dios. Dice Juan 1:12 que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas aquellos que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces eso ocurre en el momento de creer. No necesitamos nosotros bautizarnos para recibir el Espíritu Santo. Otro motivo incorrecto sería, oh, me quiero bautizar para sentirme más cerca del Señor. Bueno, tú no necesitas bautizarse, tú deberías bautizarse porque tú tienes que hacerlo en obediencia a lo que el Señor dijo, porque el Señor dio el bautismo como un mandato. Claro, eso te va a acercar más al Señor si tú estás obedeciendo al Señor más frecuente, pero no es un asunto que ahora tú vas a tener como que una conexión más cercana porque hiciste algo como el bautismo. En cuarto lugar, excusa diciendo, o motivo incorrecto diciendo, me quiero bautizar para no tener tantas tentaciones. Incorrecto. Si tú buscas al Señor más vas a ser tentado. No, eso es mentira de que el señor anciano aquí, don Sergio Calderón, tiene menos tentaciones que una persona que no sea anciano, que no sea, que es un motivo incorrecto en realidad. No vas a tener menos tentaciones por ser bautizado. Al contrario, yo diría. Lo que tiene más responsabilidad. Me quiero bautizar para ser miembro de una iglesia o denominación. Incorrecto también. El bautismo es algo que el Señor instituyó para que se haga una sola vez, en una fe, un Señor, un bautismo. ¿Sabe? No es un asunto que ahora que, oh, yo estoy en esta iglesia y ahora que voy a ser parte de otra iglesia que tenga otro estado o que tenga otro país, me tengo que bautizar porque no, eso no tiene sentido. Es un bautismo. Yo conocí a alguien que cada vez que se mudaba a otra ciudad lo bautizaban para ser parte de la iglesia. Yo conocí gente así. Sí, porque hay muchas congregaciones que tienen eso como un requisito, como asegurándose, espérate, porque creen en realidad que el bautismo tiene otro tipo de implicaciones en la vida del creyente, pero el bautismo, al igual que la cena del Señor, es un simbolismo, y esto es lo que vamos a ver también más adelante, si el tiempo lo permite, pero vamos un poco lento con el tiempo. Instrucciones de Jesucristo acerca del bautismo.
dice, y Jesús se acercó, Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y por todo el mundo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que el Señor Jesús manda. En primer lugar, el bautismo es para y única y exclusivamente para creyentes. El bautismo no se hace a personas no creyentes. Déjame ver aquí. Sí, ahí lo tenía. Por esta razón, nosotros, los evangélicos, estamos en total desacuerdo con el bautismo a bebés que se hace en la Iglesia Católica, por diferentes razones. La primera es, ¿qué Dios tan cruel sería aquel que a un bebé recién nacido lo vaya a mandar al infierno simplemente porque no se le echó agua en la cabeza? Porque ellos agarran y se la rocian el agua, ¿verdad? En la cabeza. O sea, que Dios va a mandar a todos los bebés al infierno simplemente porque no le echaron. Daniel, Abraham, Emilia se fueron porque ellos no le echamos agua en la cabeza. Se fueron para el infierno porque a alguien no se le ocurrió tirarle agua en la cabeza. Piensen en eso. En segundo lugar, el bautismo es exclusivamente para creyentes, como decíamos aquí. Un bebé no puede creer y aceptar a Jesús porque no tiene la conciencia para poder hacerlo. ¿Ve? Por esta razón nosotros firmemente creemos que un niño hasta que no tiene su conciencia, entonces no va al infierno. Pero del momento entonces que tiene la conciencia, sí hay que predicarle el evangelio. Pero el bautismo es simplemente para creyentes. No podemos bautizar personas no creyentes, porque el bautismo representa el hecho de que la persona ha muerto el mundo para vivir para Cristo. Y vamos a verlo más adelante si el tiempo nos ayuda. En segundo lugar, el bautismo, como el Señor Jesús lo manda, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese bien, y bueno, no hay tiempo para discutirlo, pero en el Nuevo Testamento, Pablo tiene un encuentro con, creo que no es Aquila y Priscila. Bueno, tiene un encuentro con una pareja, los cuales ellos habían sido bautizados solamente en el nombre de Jesús. Entonces Pablo dice, bueno, espérate, el bautismo en realidad que el Señor manda es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En tercer lugar, perdón, Jesús espera de que todo cristiano se bautice. Una persona que es cristiano y que no se ha bautizado simplemente está en un estado anormal, porque lo normal sería de que la persona crea y se bautice. Pero vamos a ponerlo en otra forma. Una persona que ha decidido simplemente no bautizarse está también en desobediencia a la palabra del Señor, está en desobediencia a un mandato directo del Señor, porque Jesús dijo que usted tenía que creer y ser bautizado. Entonces es un mandato del Señor y el Señor espera de que todo cristiano se bautice. Bien, entonces, ¿qué simboliza el bautismo cristiano? Lo primero es la identificación con Cristo en su muerte y su resurrección. ¿Qué significa, en primer lugar, estar en Cristo? ¿Qué es lo que nosotros vemos en este versículo? ¿Qué significa eso, hermano? Vamos a ver, si alguien quizá puede explicar. Yo sé que el tiempo ya vuela. Pero bueno, cuando aquí se refiere a estar en Cristo, es más bien cuando usted va, digamos, por ejemplo, si usted va en un autobús y el autobús choca, usted dice, no, chocó el autobús, usted dice, yo choqué. Pues usted va en su carro manejando, yo choqué el carro, ¿verdad? Si yo voy manejando y el carro choca. Y usted choca, usted dice, no, chocó el carro. No, no sé. Si usted dice, yo choqué, ¿verdad? No. O chocamos los que van dentro del carro. Chocó el carro, porque yo no quería chocar. Está bien, pero todos los que van en el carro literalmente chocaron, ¿verdad? Sí. Porque usted está en el bus, en el carro. Si usted va en su carro, o un autobús, lo que sea, y usted cruzó, qué sé yo, al borde de Canadá. Oh, pasó la frontera. ¿Quién cruzó el borde de Canadá? El carro y yo. El carro, bueno. Pero todos los que están en el carro, porque están en el carro, cruzaron Canadá, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bueno, cuando usted está en Cristo, usted recibe todas las bendiciones
y todos los privilegios que significa ser parte de Cristo. Por ejemplo, el hecho de nosotros estar en Cristo significa que nosotros ahora somos vistos por Dios totalmente justificados. Y una vez dimos un mensaje aquí acerca de la justificación, ¿verdad? Y la santificación. La justificación significa de que Dios a usted y a mí nos ve sin pecado, no porque usted haya hecho algo. Piénselo así. Usted es visto justo delante de los ojos de Dios, no porque usted hizo algo, sino porque usted está en Cristo. ¿Sabe? Dios está viendo a Cristo en vez de ver su pecado. Entonces, nosotros nos identificamos en su muerte y en su resurrección. Y bueno, cuando nosotros nos bautizamos, simplemente estamos reconociendo nuestra muerte al mundo y nuestra resurrección en vida nueva en Cristo Jesús. Dice 2 de Corintios 5:17, porque de modo Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. y aquí Todas son hechas nuevas. todas son hechas nuevas. Entonces, el cristiano que se bautiza reconoce ante el mundo, reconoce públicamente de que su vida pasada ya está muerta, que su viejo hombre, ¿sabes? Las cosas pecaminosas en su vida ya han muerto y que ahora él o ella vive una vida nueva en Cristo. Esto es el simbolismo del bautismo, como tenemos en la imagen aquí presente, ¿verdad? El hombre tiene una vida vieja, entonces sepultado juntamente con Cristo. Deja ahí abajo todos sus pecados, deja ahí abajo su vida pasada. Cristo lo ve así de tal manera. Dios lo ve totalmente justificado en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 5. Y entonces es resucitado en una vida nueva. El capítulo 6 de Romanos, que hermano Sergio mencionó hace un rato, es el capítulo que se habla con más detalle acerca del significado del bautismo. Y como decíamos hace un rato, el bautismo es, al igual que la Santa Cena, un simbolismo. ¿Sabe? Nosotros simbólicamente estamos diciendo al mundo de que hemos muerto a nuestra vida pasada y que ahora somos nueva criatura en Jesús. Ahora, reconociendo lo que ya ocurrió en mi vida, no necesariamente que va a pasar ahora cuando me bautice. No es que yo ahora, me estoy bautizando, entonces ahora que yo estoy muriendo al pecado. No, ya esas cosas ocurrieron en tu vida y tú lo estás reconociendo. Es un símbolo de lo que ya Dios hizo en ti. Y esto es lo que ocurre. Bueno, y el tiempo nos traicionó, para irnos más detalle con eso, pero la pregunta es, finalmente, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y quizá hay muchas excusas en tu mente si no te has bautizado. Si alguien nos escucha, escucha la grabación. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La única cosa que debería impedir que tú seas bautizado es si tú no has creído en Jesús. Y si no has creído en Jesús, entonces déjeme decirle que el tiempo se acerca cuando Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Y mucha gente dice, eso vienen diciéndolo por ya más de 2000 años. Y Jesús nunca llega. Pero dice Pedro que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino más bien que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no debería haber nada hoy en día que impida de que sea bautizado. Y hoy es el tiempo. Hable con los líderes de la iglesia local y pregunte que quiere ser bautizado. No porque necesita recibir la salvación a través del bautismo, no porque va a tener ahora un derramamiento del Espíritu Santo en su vida porque se bautizó. Nada de eso, no porque va a venir una paloma y se va a sentar en su cabeza y va a llegar una voz diciendo, este es mi hijo amado y que tengo. No, eso era un asunto específico y especial de Jesús. Y ninguno de nosotros puede decir, lo que nos hemos bautizado, que tuvimos una experiencia similar como la del Señor Jesús en el momento de nuestro bautismo. Pero hoy en día le animamos a que sea obediente y
que pueda ser entonces bautizado. Vamos a orar. Espera, hay una pregunta que te tengo. Sí. Somos solteros. Ujú. Nos convertimos a Cristo, nos podemos bautizar. Pero ahora viene lo otro. Tú tienes tu pareja y no son casados. Tú recibes a Jesucristo. Ujú. Entonces, si ustedes no son casados, ninguno de los dos se pueden bautizar fuera. Tiene que ser dentro del matrimonio. Bueno, dentro de la iglesia se han establecido diferentes tipos de cosas así, reglas. Sí. Y le voy a decir por qué razón es que esa regla existe. No porque sea bíblicamente que lo diga, no, tú no te puedes bautizar si no estás casado, cosas por el estilo. Lo que pasa es que si una persona quiere testificar públicamente, o sea, a través del bautismo, de que ha muerto el mundo, ¿cómo es posible entonces que esa persona va a estar viviendo una vida de fornicación? Porque Exacto. lo que ocurre es que si usted no es una persona casada y vive obviamente con su marido, su Ujú. mujer, Ujú. obviamente tiene sus relaciones sexuales, está viviendo en fornicación si usted no está casado. Entonces, los líderes de las iglesias, mayormente en las iglesias de nosotros, así lo he visto, han decidido de que no se le bautiza a la persona para que no ande dando mal testimonio, porque está diciendo así, yo soy una persona cristiana, pero entonces está públicamente viviendo una vida de fornicación porque no se ha casado. Entonces, el requerimiento de las iglesias es de que esa persona busque la forma de casarse con esa persona y cuando entonces ya tenga su matrimonio, entonces la iglesia le bautiza. ¿Ve? Ese de ahí que viene este asunto. Díganme. Y fíjense que ahí, con la pregunta que hace la hermana Adela, entra el tema que usted empezó a trabajar. ¿Es el bautismo necesario para ser salvo? No. ¿Por qué? Porque una persona que anda viviendo así, que esté dentro de nosotros, porque confesó por su lado que Jesucristo es el Señor, es salva, pero por la parte que usted explicó, no puede ser bautizado. Lo que ocurre es que también, tú sabes, mucha gente a veces literalmente no sabe. Mucha gente en realidad no sabe y este tipo de temas como que a veces no se hablan abiertamente en la iglesia. Y hay personas, por ejemplo, que no han estado casadas dentro de las iglesias y los líderes o otras personas tienen miedo de enfrentarle pues, para quizás que no se vayan o algo por el estilo y decirle, mira, usted tiene que resolver su situación. Sabemos que tú tienes deseo de seguir al Señor, pero ahora mismo tú estás mal porque tú estás viviendo una vida en desobediencia. Entonces se le explica a la persona y normalmente aquellas personas que sí, ¿verdad? Quieren seguir al Señor y han muerto al mundo, entonces decían, no, y resuelve su problema de una vez. Lo he visto en muchísimas ocasiones. Okay. Pero sí, hay otras personas que dicen, no, y se van de la iglesia enojados porque quieren hacer las cosas a su manera. Y ese es un motivo incorrecto a veces de querer buscar el bautismo, porque quieren cierta posición o quieren algo por el estilo. A mí no me bautizaban al tiempo que yo quería y te voy a decir por qué, porque yo llegué con mucho deseo de hacer cosas en la iglesia, de servir de cierta forma, y especialmente con la música. Los hermanos, yo creo, nunca me lo dijeron así directo, pero ellos querían ver en mí un testimonio antes de darme una posición, digamos, dentro del frente de la banda, tocando música. Entonces querían ver que yo no me quería bautizar solamente porque el bautismo era requerimiento al ministerio, sino que en realidad yo quería bautizarme porque decidía expresarle al mundo de que ya había muerto al mundo y vivir para Cristo. Pero bueno, tienen sus reglas, yo creo que tienen su pro y su contra, todo este tipo de reglas. Y al fin y al cabo tenemos que respetar las reglas locales que hayan en una iglesia, ¿verdad? Porque Dios estableció los ancianos, los líderes, y lo puso ahí y lo mantiene ahí. Por una razón que él sabe, y le ha dado la capacidad y el discernimiento para ellos poder guiar la obra donde el Señor quiere que vaya. Entonces nosotros tenemos que simplemente humildemente aceptar las reglas y ayudar incluso a que las cosas se hagan en orden. Amén. Pero bueno, vamos a orar entonces, hermano, pues pasamos bien con el tiempo, pero creo que fue también de bendición.
Damos gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús por tu palabra, la cual es viva y eficaz y más importante que una espada de dos filos. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, y en primer lugar, si hay algún pecado inconfeso en nosotros, te pedimos que nos perdones, Señor, y nos ayudes a acercarnos más a ti, sabiendo de que el día de nuestra redención está más cerca hoy. Y, Señor, que tú quieres que nosotros cumplamos con la gran comisión de ir y decirle a todo el mundo de que Cristo salva, de que deben de creer en Jesús como su único y suficiente Salvador, el cual es el único método que tú has dado para ser salvo, Señor, no por obra, para que nadie se gloríe, sino más bien creyendo en Jesús. Te pedimos, Señor Dios, que si hay alguien aquí que aún no ha sido convencido de ese paso de obediencia del bautismo, que hoy es el día, Señor Dios, que pueda tomar la decisión de también pasar por las aguas del bautismo y decirle a todo el mundo de que ya ha muerto a su vida pasada y que es una nueva criatura en Jesús. Le damos las gracias por cada hermana y hermano en este lugar y pedimos que le bendiga y le guarde y nos lleve a todos con cuidado a pesar de la lluvia. En nombre de Jesús, amén. Amén. Dios le bendiga. Amén.